Muy bien, compañeros. Ahora sí, les comentaba, excelente tarde. Gracias a los que ya están conectados. Y por supuesto, les comentaba también gracias al maestro. Vamos a hacer rápidamente así la presentación para que lo conozcan. Eh, el maestro Francisco Mora Flores es socio fundador en consultoría jurídica. Postula materia penal, tanto como asesor jurídico, así como también como defensa. Por cuanto a la educación, pues tiene la licenciatura en la Barra Nacional de Abogados, diplomado también en el sistema acusatorio en la misma barra y tiene especialidad y maestría en sistema penal acusatorio justamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ese es un breve bosquejo de su trayectoria del maestro. Y pues bueno, hoy vamos a tocar el tema del debate de medidas cautelares en el sistema acusatorio. Sin duda un tema interesante que pues bueno, nos puede interesar a muchos de nosotros. Por ahí les pedimos que Hola, mantengan su micro apagado para bien, poder gracias. ¿Y escuchar tú? lo mejor que se pueda al maestro. Y en la medida en que tengan alguna inquietud o duda, pues pueden alzar su manita para pues irles dando el uso de la voz y de esa manera puedan ir participando y disipando las dudas en su caso por parte del maestro. Adelante, estimado maestro Francisco, y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Previo a empezar a hablar del debate de medidas cautelares, me gustaría hablar un poco de qué son las medidas cautelares. Es decir, no son exclusivas de la materia penal. Estas las podemos encontrar en cualquier otra materia y sirven para prevenir la consecución de un fin determinado. En materia penal, ¿para qué van a servir? Para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima, testigo u ofendido y que no se ponga en riesgo la investigación. Son esas tres cuestiones. Eh, para el tema de la reparación del daño están las providencias precautorias, es decir, eso no es un fin que protegerá la medida cautelar. Como les digo, protege el asegurar la presencia del imputado durante el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, testigo o ofendido, o en su caso, evitar la obstaculización de la investigación. Asimismo, existen dos tipos de medidas cautelares, las personales y las reales. Las personales son las que tienen por objeto asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso, y las reales son las que tienen por objeto conservar los objetos o instrumentos relacionados con el hecho imputado. Es necesario saber distinguirlas porque el artículo 314 te dice que para desahogar medios de prueba en la continuación de audiencia inicial, solo se podrá hacer si el Ministerio Público solicita la prisión preventiva o una medida cautelar personal diversa. Es decir, que para eso tenemos que saber distinguir entre las personales y las reales, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Y eh, por otra parte, las medidas cautelares podemos ver que van de la menos lesiva a la más lesiva. Están en el artículo 155 del Código Nacional, son 14 medidas cautelares. La última es la prisión preventiva. Eh, para imponer esta última prisión preventiva que sería justificada, ¿qué es lo que necesita observar el juzgador? Que con una o más medidas cautelares, es decir, una o en conjunto, cumplan con el fin específico. Por ejemplo, las medidas cautelares persiguen como les comentaba, el garantizar la comparecencia del imputado al proceso, proteger a la víctima, testigo o ofendido, o en su caso, evitar que se obstaculice la investigación. Entonces, el juez, si el Ministerio Público dice que se puede sustraer, el juez para poderle imponer tiene que valorar si con una o en conjunto no se puede,
de otras medidas cautelares no se puede cumplir el mismo fin. Es decir, que no se le imponga necesariamente la medida de prisión preventiva justificada. Para esto se necesita, bueno, vamos a entrar más adelante a lo que le dicen test de proporcionalidad, pero para esto vamos a definir qué se entiende por qué una medida cautelar sea idónea. Por ser idónea, se entiende que es susceptible de conseguir el objeto propuesto, ¿no? Necesaria, que no haya una medida cautelar más eficaz, de menor intervención y que sea proporcional. ¿Qué es la proporcionalidad? El equilibrio que existe entre el interés general y los derechos en conflicto. Es decir, que esta medida cautelar no sea excesiva, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que ya tratándose de la prisión preventiva justificada, debemos de tomar en cuenta lo señalado por el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, que es lo que les comento, que la medida cautelar de prisión será para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, testigos, o de la comunidad. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Si tienen alguna duda, colegas, con gusto, si gustan pueden levantar su manita y para que puedan hacer uso de la voz, pu- puedan abrir su micro y extender su inquietud. De lo contrario, si no hay alguna duda, pues puede continuar el ponente sin ningún problema y tal vez más adelante en el transcurso salgan alguna pregunta, sin problema. ¿Ok? Les comentaba, cuando llegamos a la audiencia de debate y ya estamos argumentando respecto de por ejemplo, solicitan la prisión preventiva justificada, debemos de conocer bien ciertas figuras, como el criterio de mínima intervención, que es lo que les comentaba, que la prisión debe ser la última ratio, es decir, la última medida cautelar que se le debe de imponer a la persona. Y esta únicamente debe de imponer cuando una o un conjunto de medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, por ejemplo, la comparecencia del imputado al proceso. También debemos de conocer para poderlo argumentar, pedirle al juzgador que realice un test de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Tiene que el juez verificar cuatro aspectos. Uno, verificar que en el caso concreto exista un riesgo procesal determinado por la probabilidad basada en evidencias, es decir, no una apreciación subjetiva, sino que haya datos objetivos. Analizar conforme a las particularidades del asunto y atento al momento en que se resuelva esa cuestión, si la concreción de la prisión preventiva es idónea para satisfacer en algún grado los fines cautelares, es decir, lo que se les comentaba, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de evitar que el imputado se sustraiga, ¿no? También debe de escudriñar la necesidad de la imposición de la medida cautelar. En particular, lo que les comentaba, descartarse alguna o demás medidas cautelares en conjunto no pueden satisfacer o garantizar, por ejemplo, por un decir, la comparecencia del imputado al proceso. Examinar si la materialización de esa medida al asunto concreto es proporcional en el sentido estricto. Este será ineludible que se estudie si el sacrificio inherente a la mencionada privación de la libertad no es desmedido con relación a las ventajas que se obtendrían mediante la aplicación de otro tipo de medidas. Este test de proporcionalidad encontramos su sustento en la tesis con número de registro 2027 13.1. Lleva por rubro prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad, que debe de superarse para la imposición de una medida cautelar. Eh, por ejemplo, tenemos un cliente y él vive en la Ciudad de México y el delito lo comete en otra entidad. ¿Qué es lo que pasaría?
si nosotros tomamos desde el inicio del asunto, tendríamos que acreditar su arraigo familiar, laboral y demás. Pero si no hay cómo hacer esto en esa entidad, ¿qué es lo que... No por eso se le debe de imponer una medida cautelar, porque el Ministerio Público manifieste, por ejemplo, que se va a sustraer, ¿no? Porque no tiene arraigo. Esto un conjunto de medidas podría garantizar la comparecencia del imputado al proceso, es decir, la firma periódica mensual, el, no sé, podría ser hasta el brazalete, ¿no? En algunos casos, nos ha tocado llevar asuntos donde la persona vive en Ciudad de México y la otra, y el hecho ocurrió, no sé, en el norte del país, ¿no? Entonces, no por el hecho de que no se tenga arraigo en esa entidad, se le va a imponer una medida cautelar. Puede ser que sí le den el brazalete y sea monitoreado por Ciudad de México, pero que se tenga que presentar mensualmente allá a la unidad de supervisión de medidas cautelares de aquella entidad. Cuando estamos en la audiencia, como les comentaba, el Ministerio Público, tenemos que fijarnos qué hipótesis es por la que él va a decir que existe esa necesidad de cautela. Es decir, que se va a sustraer o que pone en riesgo la investigación o que pone en riesgo a la víctima, testigo o ofendido. Como les comentaba, si dice que se va a sustraer, pues tenemos que verificar, ¿no? Que existan datos objetivos que, para que se establezca eso y no sea una apreciación subjetiva. Y como les comentaba, si llegamos antes de la audiencia, sí podríamos preparar, no sé, datos de prueba para establecer el arraigo domiciliario, familiar y laboral, aunque esa persona no viva en esa entidad, porque como les comentaba, no es una razón suficiente, y lo vamos a ver más adelante, que por el hecho de no vivir en la entidad donde se cometió el hecho se le imponga la medida cautelar, porque existen otras medidas cautelares que en su conjunto pueden garantizar la comparecencia del imputado al proceso. Y para reforzar lo que les comentaba de que esto no, el juzgador no la debe de imponer con una apreciación subjetiva, sino que debe de haber datos de prueba que sustenten que se va a sustraer. Esto lo encontramos sustento en la tesis con número de registro 2023-411, que lleva por rubro, es jurisprudencia, lleva por rubro prisión preventiva justificada, la imposición de esta medida cautelar con base en apreciaciones subjetivas del juez de control es ilegal. Y otra tesis que nos podría ayudar es la tesis aislada 2027-125, que dice prisión preventiva justificada, condiciones que deben de satisfacerse en su imposición a manera de estándar de prueba para considerar probada la hipótesis de predicción que se formula sobre el peligro de sustracción del imputado. Esto, el de sustracción, a veces dicen que no tiene un domicilio en la entidad donde se cometió el hecho o que tiene diversos domicilios, pero el hecho de que, por ejemplo, una persona que tenga recursos y tiene varias propiedades en diversas entidades, no por eso se le debería de imponer la prisión preventiva justificada. Obviamente van a decir que tiene diversos domicilios y demás, pero como les comento, si llegamos con tiempo, se aportan datos de prueba. Si nos acaban de contratar, va a ser muy difícil que aunque pidamos el plazo, que podamos tener un estudio de riesgos procesales. Podría ser que si conseguimos a alguien de confianza se pudiera hacer rápido, pero si no,
podría ser con los datos de prueba que les comentaba, ¿no? Para acreditar el arraigo domiciliario, familiar, laboral y demás. Eh, Existe una tesis que nos puede ayudar para manifestar que el hecho de que el imputado no viva en la entidad donde se cometió el hecho no es razón suficiente para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esta lleva por rubro 20-17-69-0. Medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. El hecho que el imputado tenga uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional que deba procesarlo es insuficiente para establecer que no tiene arraigo en el lugar donde se lleva a cabo su proceso y por ende que presenta un peligro de sustracción al no estar garantizada su comparecencia. Otra de las hipótesis es cuando el Ministerio Público dice que por el hecho de que la pena es alta, se va a sustraer. Permítanme. Permítanme un minuto. Si es el único argumento que tiene el Ministerio Público, esta es otra hipótesis, que diga que se va a sustraer por la pena alta. eh, Existe la jurisprudencia que lleva por rubro, bueno, por número de registro 2018-459 y lleva por rubro prisión preventiva, la máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, contenido en los artículos 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, que esta razón únicamente no debería de ser suficiente para que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Debe de ir adminculada con otras, que aparte de la pena alta, podría ser que digan que tienen los recursos para irse a otro país o que cuenta con diversos domicilios en diversas entidades federativas. Pero les comentaba que para el caso anterior, cuando la persona cuenta con un domicilio diverso al lugar donde ocurrió el hecho, esto no implica que necesariamente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada por las razones que ya les había expuesto. Si se manifiesta que el Ministerio Público que se pone en peligro a las víctimas, testigos u ofendidos, les comento que debe de haber datos objetivos, es decir, que no pueden ser apreciaciones subjetivas. Deben de estar sustentados con medios de prueba. Y obviamente se tendría que aportar datos de prueba si tenemos para desvirtuar lo anterior y pedir que se realice un test de proporcionalidad, como ya les había comentado. Otra situación que podría hacer el Ministerio Público, podría decir que de estar en libertad el imputado puede poner en riesgo la investigación. Puede ser que porque fue servidor público y que conoce personas que le podrían ayudar a ocultar o a destruir datos de prueba. Esto sí se tiene que verificar con datos objetivos, es decir, que no sea una apreciación subjetiva, sino que haya datos que lo rebustezcan. Y, por ejemplo, si ya llegamos cuando ya cerró la investigación complementaria, ya se presentó la acusación, podríamos pedir una audiencia de revisión de medida cautelar porque ya variaron objetivamente las condiciones. La investigación complementaria ya fue cerrada y pues ya no se podría poner en riesgo la investigación. Obviamente,
nos ayudaría bastante un estudio de riesgos procesales y pedir de igual manera que se, que se realice un test de proporcionalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. ¿O algún comentario? Adelante, colegas, con gusto. Por aquí nos dice un Sí, compañero, no, maestro. maestro, Sí, adelante, Lick. gracias, maestro. No, no, maestro, nada más hubo la penúltima de los registros que dio usted, en el que no porque tenga, vamos a pensar, una punibilidad de 70, 80 años, donde oye, es prisión preventiva ya justificada, ¿no? Entiendo lo que usted me dice, que obviamente debe pasar un test de proporcionalidad, pero el registro, maestro, está buena, ese criterio está muy bueno. No, no logré, no alcancé escribirlo. Sí, se lo repito. Permítanme un momento. Por favor. Sí, sí, sin problema. Sí, porque cualquiera diría, oye, ¿sabes qué? Pues es que este tipo alcanza una punibilidad de 50 años y por tanto te queda, espérame tantito, porque rompes el principio de presunción de inocencia. Sí, es la jurisprudencia con número 20-18-459. Prisión preventiva, la 20, pena más 20, perdón, 20, 18, ajá, 20, 18, ajá, 45, 9. Prisión preventiva, la pena perfecto. máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Eh, Esto sería por cuanto hace a un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, que se le podría aplicar en su caso una prisión preventiva justificada. ¿Tienen alguna otra duda? Para ya cerrar y pasar al de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sí, maestro, por aquí nos dice otro compañero. Buenas tardes. ¿Cómo funcionan las medidas cautelares en el sistema integral de justicia? Eh, Aquí la imposición, pues obviamente la tiene que hacer el órgano jurisdiccional. Les digo que se debe de ser proporcional, necesaria e idónea. Les dimos unos conceptos de qué era cada uno y obviamente debe de tomar en cuenta los argumentos de las partes. Como defensores, pues pedimos que se respete el principio de mínima intervención, que se realice un test de proporcionalidad, este, y estas tendrán vigencia hasta que dure el proceso. Este, Así es como funciona, o me puede hacer un poco más precisa la pregunta, por favor. Nos comentaba aquí, maestro, que del sistema de justicia para adolescentes, que ahí cómo Ah, funciona, si es que funciona no, de la no misma entendí manera. de adolescentes, no. El de adolescentes, la medida cautelar bueno, no hay delitos de prisión preventiva oficiosa en adolescentes, y su revisión de la medida cautelar es mensual. Obviamente, hay tres etapas etarias. Una, que es de 12 a casi 14, esa no hay internamiento. Los mandan a tomar terapias y demás. De 12 a, de 12 a casi 14, de 14 a casi 16, ahí ya hay internamiento igual de 16 a casi 18. En la segunda etapa etaria de 14 a casi 16 se les puede imponer hasta 3 años de internamiento y en la tercera hasta 5 años de internamiento. La revisión es mensual porque, como les comentaba, no hay prisión preventiva oficiosa para ellos. Perfecto, maestro, muy amable. Por aquí tenemos una manita, si me lo permite, Sí, sí, sí. del licenciado José Luis García. Adelante, Lick. Sí, buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí,
Sí, nada más una, si nos hiciera favor de, ha mencionado varios registros de jurisprudencias, que nos hiciera favor de, no sé si los pudieran poner en el chat, y para saber cuáles son. Desafortunadamente me incorporé tarde, pero pues sí les voy a agradecer que nos hiciera ese favor. Sí, sin problema, como preparé como la clase y se las comparto y ya que se los envíe a un correo o algo así, o por el chat les paso los números de registro. Permítame y si quieren se las repito. Denme un momento. Listo. La primera que mencioné es la de prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad que debe superarse para la imposición de esa medida cautelar. Esa aislada y es la 20-27-13-1. 20-27-13-1. La siguiente es la jurisprudencia con número 20-18-4-59. Prisión que lleva por rubro, prisión preventiva, la máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente regla de trato procesal, contenido en los artículos 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La otra que mencioné también es jurisprudencia, es la 20-23-4-11, prisión preventiva justificada, la imposición de esta medida cautelar con base a apreciaciones objetivas del juez de control es ilegal. Y la 20-27-125, esta es aislada y dice: prisión preventiva justificada, condiciones que debe satisfacerse en su imposición a manera estándar de prueba para considerar probada la hipótesis de predicción que se formula sobre el peligro de sustracción del imputado. Y la otra que es para cuando la persona tiene un domicilio en un lugar diverso a donde ocurrió el hecho o que tenga varios domicilios, dice, es la número de registro 20-17-690, que lleva por rubro medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. El hecho de que el imputado tenga uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional que deba procesarlo es insuficiente para establecer que no tiene arraigo en el lugar donde se lleva a cabo su proceso y por ende que presenta un peligro de sustracción al no estar garantizada su comparecencia. Y son todas las que hasta el momento hemos mencionado. ¿Tienen alguna duda, comentario? Perfecto, maestro. Muchas gracias por compartir nuevamente los registros. Ya por aquí también una compañera nos hizo favor de subirlos al chat y también ya los anotaron. Entonces, si no hay ninguna duda, compañeros, podemos continuar con el tema y ya si más adelante, pues pueden dejar su duda en la caja de texto o bien levantar su manita para darles el uso de la voz. Sí. Adelante, estimado maestro. Gracias. Ahora vamos a pasar a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Aquí esta medida cautelar, obviamente, ya no se impone si el delito por el que le imputan a nuestro representado está en el artículo 19 constitucional o el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 19 de la Constitución y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y está ahí,
ya no se va a discutir esa necesidad de cautela. ¿Qué es lo que hacían? La imponían, únicamente por esa razón. Ahorita ya hay diversos criterios de la región norte. En algunos lugares ya no la imponen oficiosamente, aperturan debate de medidas cautelares y obviamente el Ministerio Público tendría que acreditar la necesidad de cautela, es decir, por cuál de las hipótesis es que él solicita la prisión preventiva, es decir, si porque se vaya a sustraer el imputado del proceso, porque ponga en riesgo a la víctima testigo ofendido, porque ponga en riesgo la investigación. Eh, Eso es lo que ya está pasando en la zona norte. En la región sur no hay criterios de este tipo. Todavía la imponen de manera oficiosa, sin abrir debate para medidas cautelares y que el Ministerio Público acredite la necesidad de cautela. Aquí hubo un tiempo cuando se les impuso la prisión preventiva oficiosa a varias personas por por una sentencia de la Corte Interamericana, hubo varias revisiones, pero ¿qué es lo que pedían? Ellos la solicitaban y pedían que sin aplicar a la prisión preventiva oficiosa impuesta, ¿no? En virtud de este criterio que hizo la Corte Interamericana y que decían que por eso habían variado objetivamente las condiciones. Pero en algunos lados, ¿qué es lo que hacían? Daban la oficiosa, abrían debate para la medida cautelar y la dejaban en justificar por alguna de las hipótesis de la necesidad de cautela que manifestara el Ministerio Público. Aquí hay que hacer referencia a esta sentencia. Esta sentencia fue emitida el 25 de enero del 2023 por la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y otros BC México, en la que se determinó, entre otras cosas, que para que la imposición de esta medida cautelar restrictiva a la libertad no sea considerada arbitraria, previo a su imposición, el juez pues tiene que considerar eh, tres aspectos: que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada en este hecho. El segundo, que esas medidas cumplan con los 4 elementos de test de proporcionalidad, que fue el test que les había mencionado. Es decir, con la finalidad de las medidas que debe ser legítima y compatible con la Convención Americana, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional. El, el que l- los conceptos de proporcionalidad, necesariedad y todo, se los comenté en un inicio. Aquí también, por último, tiene que observar que la decisión que imponga la medida cautelar contenga una motivación suficiente para que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Asimismo, en esta sentencia, lo que podemos observar es que se estableció que la prisión preventiva solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber, que el acusado no impedirá el desarrollo del proceso ni se eludirá de la acción de la justicia. Eh, esta, esta sentencia se dio porque en en el anterior sistema y en este, pues, se imponía la prisión preventiva oficiosa. En el anterior por delitos que eran considerados graves, y en este por los que están en el catálogo, que son de prisión preventiva oficiosa, los que están en el 19 de la Constitución, el 167. A raíz de esta sentencia, fue que se empezaron a dar las audiencias para que se inaplicara la prisión preventiva oficiosa. A veces decían que no, se iba uno al amparo, el amparo decía que sí, que tenía que abrir debate para el de medidas cautelares para que el Ministerio Público
estableciera la necesidad de cautelar, ¿no? Y se fijaran una medida cautelar. Les comento que casi siempre la dejaban o la dejan en justificar. Asimismo, eh, hay un problema que dicen que la, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, pero que es constitucional. Entonces, yo, en mi punto de vista, considero que eso contraviene una jurisprudencia con número de registro 2006-225, que dice: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Sí, y ¿qué es lo que dicen algunos juzgadores cuando planteamos que se aplique la prisión preventiva oficiosa? Te dicen que pues la aplican porque si que pudiera ser inconvencional, pero que es constitucional y que obviamente debe prevalecer lo que está establecido en la Constitución. Aquí les comento que esta sentencia sirve mucho porque podemos ver los puntos que tiene que el juez analizar para la imposición de de esta medida cautelar. Les comento, cuando se solicitaba la inaplicación de esto y se manifestaba lo anterior, por lo regular te decían que no la inaplicaban, te ibas al amparo, el amparo ya le decía que sí, que aperturara debate. Aquí hay otra jurisprudencia que les puede ayudar, que es la 2006-225. Perdón, es la misma jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿O comentario? Adelante, estimado Raúl. Sí, maestro Sergio, muchas gracias. Maestro, yo, bueno, en este caso depende, ¿verdad? Muchas veces hablamos en razón de lo que, de la calidad que vemos ya como asesores victimales, ya como defensa, particular, no privada. Pero mi criterio con respecto a la prisión preventiva oficiosa, pues siempre ha sido de apoyar, el criterio de la corte, ¿no? Y de algunos jueces que la apoyan. Entiendo perfectamente bien la situación de la presunción de inocencia en sus diversas vertientes, porque sí, efectivamente hemos visto que en otras naciones, ¿verdad? Guardando distancias, cuánta gente ha matado en público y la presunción de inocencia se surte en razón de que no pisan cárcel hasta que llega la sentencia, hasta que causa ejecutoria. Pero mi criterio en este caso es señalar que no podemos comparar el sistema norteamericano con el mexicano, ¿no? O el de Suiza con el de México, o no sé, algún otro país que nos lleva bastante ventaja, alemán, por ejemplo, ¿no? Una de la dogmática. ¿Qué quiero decir? O sea, y cuando hay que decirlo, se dice, ¿no? Aquí en 3 minutos basta una llamada para que te encuentren hecho cachos. Y esto se mezcla más o menos con cuestiones de derecho penal del enemigo, cosa por el estilo, ¿no? O sea, el Estado se adelanta, se anticipa en este caso a la delincuencia y genera ese tipo de medidas. Hay restricciones, ¿no? Porque decía el doctor Miguel Ángel Aguilar López, bueno, o sea, debemos empezar por hablar bien, ¿no? No puede ser de hecho penal del enemigo, eso es una falacia o es algo mal dicho. Es un sistema de restricciones para hablar correctamente, vamos a restringir
derechos humanos. Pero yo soy partidario, la verdad, aunque suene mal, de que la prisión preventiva oficiosa en México sí debe existir. Claro, ya cuando se pervierte, porque checamos cosas como, por ejemplo, gobernanza criminal, que es lo que se nos está enseñando aquí en la corte, ¿no? Macrocriminalidad, pues sí, ¿no? Es una moneda bastante, jugosa para la autoridad, ¿no? Andar agarrando prisiones, PPOs, ¿no? Para cualquier persona, pues sí, todos quedamos desprotegidos. Pero realmente cuando ve usted cuestiones tan fuertes, secuestros, mutilaciones, desapariciones, yo no veo por qué en este caso nos quieran comparar con Suiza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oye, no hagas esto porque eso va contra los derechos humanos, contra la presunción de inocencia. Oye, vente a vivir aquí, vente a vivir a México, ¿no? Para que veas realmente de dónde nace la necesidad de meter una PPO. Claro, pero también lo decía uno de los jueces, ¿no? Y magistrados federales. Oye, prisión preventiva oficiosa es un catálogo, pero no quiere decir que sin estudiarlo te vas a ir a encierro. Es un catálogo simplemente, pero se debe de estudiar y se debe debatir y consecuentemente llevarla a cabo. No sé qué le parezca, es mi pensamiento, maestro. Gracias. Sí, gracias. Como ciudadano, pues sí, hay veces que pienso, ¿no? Que sí hay personas que sí deben de estar en, en prisión, ¿no? Y seguir sus procesos con la prisión preventiva, oficiosa. Pero ya como defensor y viviendo el sistema, desgraciadamente, con el estándar, mal llamado estándar mínimo, a una persona señalada por haber cometido un delito de prisión preventiva oficiosa, con datos mínimos lo vinculan a proceso. Y puede ser que sea inocente la persona y ya va a tener que estar algunos años hasta que se resuelva la sentencia y ya el de primera instancia o apelación hasta el amparo lo dejen en libertad. Y desgraciadamente por ese estándar mínimo, ¿qué es esto, no? Establecer la existencia de un hecho y la probabilidad de que lo cometió. Este, y he visto hasta absurdos, ¿no? Por ejemplo, en diversas entidades, ¿no? Que le dan mucho valor al dicho de la víctima, ¿no? Que no hay datos objetivos que corroboren su dicho, sino que básicamente es porque lo está señalando la víctima que vinculan a una persona. Entonces, considero yo que por esos casos sí se debería de revisar la medida cautelar, que no fuera oficiosa, sino que se aperturara, trátese del delito que se trate, se aperturara debate para la imposición de la medida y que el Ministerio Público acredite la necesidad de cautela. Y ya que señale alguna de las hipótesis que se va a sustraer, que pone en riesgo a las víctimas, testigos ofendidos o la investigación. Considero yo que sería más justo eso, a imponerla simplemente, porque si vinculan a alguien con datos mínimos y se le impone sin discusión alguna, va a haber inocentes y hay inocentes que están en prisión. Esto. ¿Alguna otra duda, opinión? Adelante, colegas, con gusto. Pues mire, ya que no hablan Te- sobre el punto, no, qué bueno, maestro, le agradezco bastante su opinión. Este, sí, lo que yo a veces no entiendo, por ejemplo, aquí en el estado que yo me encuentro en Veracruz, yo a veces les digo a mis colegas acá en los foros, ¿no? Oye, pero mándame unos fiscales de ese tipo, ¿no? O sea, protectores de la víctima, del ofendido, del asesor victimal, créeme. Aquí, maestro, en Veracruz, usted llega como asesor victimal, víctima o ofendido, es usted un apestado. O sea, pero de volada, vaya así. ¡Pau! No, ya aquí es increíble, o sea, aquí es imposible. O sea, aquí hay una dilación, por ejemplo, tengo
tengo un despojito que yo, por ejemplo, y lo he alegado igual en el foro y en los amparos, le he dicho, oye, ¿sabes qué? Ábreme el catálogo, por favor, del 426, 428, acción por particular, no me mandes a fiscalía. O sea, por un despojo que es figura frontera con materia civil, yo la integro, yo la puedo integrar en menos de 30 días, ¿eh? Y presentarla con el juez y adelante. Y aquí llevo, por ejemplo, 3 años, estoy en amparo. Ahorita para que en este caso me judicialice la fiscalía. ¿Por qué? Porque llevo a la víctima. Llevo una fracción de menores donde igualmente llegamos, yo le dije a la víctima de antemano, a la parte ofendida, por favor, o sea, aquí vamos contra ellos, ¿eh? O sea, los delincuentes, llámelos como quieran, pero realmente el brazo fuerte está aquí en la fiscalía, usted se da cuenta. No me digan, sí, o sea, aquí es realmente litigar el asunto contra la fiscalía. Entonces, o sea, sí entiendo que usted dice, no, pues la prisión preventiva, oficiosa, pues como que no, yo digo, pues ¿dónde hay ese tipo de fiscales, no? Protectores de la víctima. Otra figura frontal la tengo en la Asociación de Infantes, ¿no? Donde llego y me varían los hechos, los mandan los oficios de investigación a otro domicilio o a otras circunstancias de modo tiempo y lugar. Digo, oye, espérame, ¿y este oficio? No, no pasa nada. No, ¿cómo no? Pues si esto va a ser la construcción prácticamente del hecho y me estás mandando a otro lugar, esto en juicio se viene abajo. Entonces sí, es el punto que tengo, ¿no? Ahora le voy a decir otra cosa. Si yo llego como defensa, pero de volada me pone alfombra roja. ¿Qué onda, Mili? Así, mi licenciado, ¿qué onda, Mili? Aquí hay jugada, ahí usted me dice, puede cuadrar. Entonces, o sea, vaya tan malo por un lado como por otro, ¿no? Conclusión, la corte pues, sí tiene sus criterios, sí, muy legalista, pero créanme que la realidad, el contexto como se habla en materia laboral, o sea, el principio de primacía de la realidad, lo que realmente pasa es muy distinto. Gracias, maestro. No, no, Tenemos por aquí, si me lo permite, estimado maestro, a José sí, sí, sí. Luis. Adelante, Lick. Sí, gracias. Estuve en una presentación de un libro por parte de la doctora Marisela. Ella mencionaba esos tipos de situaciones en las cuales se alegaba en audiencia, por ejemplo, las jurisprudencias de la Corte Interamericana, el caso de Zompantri, el caso Rodríguez, y Ujú. en la práctica efectivamente se da como ustedes bien atinados lo dicen. Yo me quedé con esta interrogante. eh, ¿Por qué comento esto? Porque ella comentó de dos, tres asuntos donde los sacó, digo, en libertad provisionalmente, si así le quisiéramos nombrar, y que no le dictaron la medida de previsión preventiva. ¿Cuál pudiera ser en este caso la estrategia que ella estuviera manejando? Sí, desconozco el caso en particular. Eh, por la experiencia, por ejemplo, si te contrata una persona a la que ya se le impuso la prisión preventiva, se genera una audiencia donde pides que se inaplique esta prisión o preventiva oficiosa, se argumenta, por lo regular te dicen que no. eh, en el amparo, nos ha pasado que el juez le dice que sí, que tiene que aperturar debate para la imposición de medida cautelar. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, de delitos delicados, por lo regular yo he visto que les dan se las cambian de oficiosa y se las dejan en justificado. Aquí sí he escuchado de algunos, que de delitos de considerados de prisión preventiva oficiosa, al hacer lo que les comento, eh, abren debate para el tema de la medida cautelar y en algunos casos dicen que se han conseguido la libertad. Yo en mi experiencia lo que me ha pasado es eso, solicito la audiencia, planteo que sin aplique, me dicen que no, me voy al amparo, el juez de distrito le dice al juez de control que aperture debate para que se discuta la medida cautelar.
y ya que el Ministerio Público manifiesta la necesidad de cautela y solicite medidas cautelares, y ya solicita la prisión preventiva justificada. Me imagino que si llegó la licenciada Marisela a un punto así, puede ser que no se la hayan dejado justificada, sino que le hayan aplicado otra medida cautelar diversa. Gracias. ¿Otra duda o comentario? Perfecto, maestro. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, por aquí tenemos a María López. Adelante, Lic. Buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta y mi duda es la siguiente, maestro. En el caso que nos hace favor de exponernos nuestro estimado compañero, el licenciado Raúl Bolaños, ¿no se estaría allí yendo en contra de un principio procesal muy importante, ¿verdad? Que es el de igualdad de armas y que en este caso, porque por un lado está el asesor jurídico, por el otro lado está el defensor y no se les está dando, a mi punto de vista, una cierta igualdad o un mismo peso a cada uno. Entonces, no se le estaría vulnerando el derecho al asesor victimal de tener acceso a ese principio de igualdad. Gracias, maestro. Muy buena ponencia. Gracias. Cuando se es asesor es algo complicado porque a veces hay ministerios públicos que no les gusta que les plantees actos de investigación, eh, porque sienten que invade uno su esfera de trabajo, ¿no? Y hay veces que si planteas un acto de investigación o no acuerda y demás, hay que generar audiencias, este, y es algo complicado ser asesor jurídico. Cuando si el Ministerio Público sí te deja trabajar, el ser asesor jurídico, es un poco más fácil, pero si no, pues sí se podría decir que sí batallas de cierta manera con el Ministerio Público, como nos comentó el licenciado. También no hay que dejar de lado que el defensor, si la familia tiene para pagar eh, peritos, pues puedes tener peritos, ¿no? El defensor particular, porque el público, pues obviamente sí tiene, ¿no? Puede solicitar el auxilio para que realicen ciertas periciales. Pero en sí, la fiscalía y el asesor jurídico público tienen más recursos materiales y humanos que la defensa. Entonces siento que sí, se podría decir que de ambas partes en algunos momentos sí pudiera haber ciertas ventajas, ¿no? Pero tienen más recursos materiales y humanos la fiscalía y la asesoría jurídica pública. Entonces, y como dependen los asesores jurídicos públicos de la fiscalía, pues muchas veces van como de la mano, ¿no? Y sí cuentan con más recursos. A ambos lados es complicado, ¿no? Tanto el defensor como el asesor. Y como les comento, esto es con pura argumentación. Solicita uno la audiencia, planteamos lo de la resolución que les comentaba, de García Rodríguez, BC México, y también la de Companzle México, ese es del 7 de noviembre del 2022. Eh, Nosotros como defensores siento que ya estando de este lado, como defensor particular, pues sí es algo delicado, ¿no? Y complicado esto. Muchas gracias. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra duda, compañeros. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, al parecer va todo bien, maestro. Sí. Esto de las medidas cautelares, les comento que sí es un tema extenso, porque, bueno, esto fue como un breve resumen, ¿no? De qué son las medidas cautelares, que no son exclusivas de la materia penal,
las razones por las que se puede imponer, qué significa bueno, la diferencia entre las medidas cautelares, las personales y reales, y conocer la diferencia porque el 314 te dice que para desahogar datos o medios de prueba tiene que ser la imposición de la prisión preventiva o una medida cautelar personal diversa para que se pueda desahogar un medio de prueba. Entonces sí hay que conocer la diferencia entre una medida cautelar personal o real. Por esa razón, también hablamos del, de, de que el juez para poder imponer una medida cautelar debe de respetar el criterio de mínima intervención, que es que la prisión preventiva es la última ratio, es decir, que esta es la última que debe de aplicarse cuando una o más medidas cautelares en conjunto no satisfagan, por ejemplo, que la persona no se vaya a sustraer, ¿no? Que como les comentaba, las medidas cautelares persiguen tres fines: garantizar la comparecencia del imputado al proceso, garantizar la seguridad de la víctima testigo ofendido y garantizar la integridad de la investigación. También vimos lo que es el test de proporcionalidad, y previo a esto comentamos de que una medida cautelar debe de ser idónea, necesaria y proporcional, y los conceptos de cada uno. Posteriormente, el test de proporcionalidad, los 4 puntos que debe de verificar el juez de control para su imposición, y, y el número de tesis que sustenta, ¿no? De que la prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad, que debe superarse para la imposición de una medida cautelar, y es la 2027-13-1. Por otra parte, hablamos de cada una de las hipótesis, de qué podríamos probablemente argumentar. Si, por ejemplo, el Ministerio Público dice que se va a sustraer, o que cuenta con diversos domicilios, o que pone en riesgo a la víctima testigo ofendido, o que pone en riesgo la investigación, dimos algunos argumentos y criterios que les puede ayudar. Y obviamente ya para la prisión preventiva oficiosa, pues hablamos de lo de la sentencia de García Rodríguez, y la otra de noviembre de Pansley, para tenerlos en cuenta para el momento de argumentar en una medida cuando se trate de una medida, bueno, de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Tienen ya alguna duda o comentario para ya cerrar y ya ir desarrollando esto? Si digo, tienen a bien invitarme, o comparto diferentes ensayos para preparar la clase, hice uno y luego los comparto en algunos grupos o páginas de Facebook, este, para después irlo desarrollando si gustan. Por mi parte sería todo. ¿Tienen alguna duda, comentario? Sí, maestro, muchas gracias. Adelante, Raúl, y pues si tiene alguien más alguna otra duda, y si no, estaríamos cerrando esta charla, compañeros. Maestro, perdón, perdón, Sergio, muchísimas gracias, maestro. Sí, oiga, en su experiencia, que denota bastante, cuenta bastante, ¿verdad? No tan, bueno, obviamente la preparación de juez, sino que en este caso, tenga los criterios, o se apegue a los criterios de la corte, ¿no? Los registros, que usted nos dio, pues ya no se diga en este caso los de la convencionalidad, ¿no? En la que nos encontramos, porque sí recuerdo que en un debate de medidas, el fiscal enseguida llega con esa presión, ¿no? De prisión preventiva, justificada. Y a ver, defensa, bueno, pues en este caso, señor juez, no se surte la medida por eso. Hace años ya verá usted que no había tanto material, ¿no? Para defender una libertad. Obviamente empezamos desde el 140, ¿no? Que no se surtía la medida, para retenerlo primeramente, que fue lo que debatí. Y ya luego cuando dijo en este caso, la fiscal que quería prisión preventiva justificada, que porque él estaba ya a 30, 40 kilómetros, y que porque el tipo penal, o sea, él nos puso lo que usted nos dio ahorita, literalmente lo dijo la fiscal.
es que la pena es tanto. Haga de cuenta que dijo, la mínima es de 3 y la máxima de 9. Y la media es de tanto, dijo ella, ¿no? Por decir. Además, estamos en distancia tal. Defensa de, bueno, ya no estamos en los mínimos ni en los máximos, su señoría. Por un lado, la verdad, es inatendible. Por otro lado, realmente aquí pues, el hecho se dio en Paso del Macho y nos encontramos que el penal está, incluso ni en la ciudad de Córdoba, está mucho más allá. Pero el juez tomó eso lo tomó y él sí lo hizo valer, se lo dijo a la fiscal. Oiga, ¿quién le enseñó a usted o a ustedes como Fiscalía General del Estado que la punibilidad, el mínimo, el máximo, el resultante, término medio aritmético era para que se quedara? ¿Sabe qué? Voy a hacer una nota para que en este caso a su superior jerárquico haga esto, esto y aquello. Y por cuanto hace en este caso a la distancia, que por qué no tiene arraigo, pues no voy a enjuiciar a pura gente que se encuentra aquí en Amatlán y Los Reyes, Veracruz, porque se supone que este distrito es Córdoba y ni siquiera nos encontramos en Córdoba. La verdad, en este caso, la defensa me está trayendo arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo todo. Donde quiera que usted esté, no le va a cambiar la vida. Entonces, la pregunta o la opinión que yo requiero de usted es esa, ¿no? O sea, ¿cómo en usted le ha ayudado mucho que el juez tome la razón, ¿no? Y el derecho y apoye lo que usted dice, su pensamiento y su razonamiento, su argumentación, el maestro? Gracias, porque si se encuentra usted con una necesidad como le pasó a Rosario, a la política, ¿no? Y dicen, caramba, creo que iba en contra de todo, ¿no? Aunque si lo estudiamos así factualmente en el fondo, si sabes que oye, ya ese señor no tendría que haberse quedado, pero bueno, a veces la política cuenta. Gracias, maestro, le da excelente ponencia. Sí, Buena tarde, gracias. gracias. Eh, Aquí sí me ha pasado. Por ejemplo, en la región norte, ahorita ya no es tan complicado porque, por ejemplo, tuvimos un asunto donde fue en un municipio del Estado de México. La mayoría vivían en otro municipio del Estado de México y había dos que vivían aquí en la Ciudad de México. Entonces, el Ministerio Público, en un momento, primero, este, pidió la prisión preventiva oficiosa, que porque supuestamente habían utilizado el, un cuchillo para amagar a una persona que estaba dentro de una caseta y bueno, ponerse a cobrar por ello, ¿no? Pero ya de lo dicho por la víctima, se desprende que nada más señala a la víctima que vio un objeto brilloso, pero nunca señaló que ingresaron por ella para amagarla, tan no la amagaron que rompieron la pluma. Entonces dijo el juez que no atendía la petición de prisión preventiva oficiosa, pero y le dijo al Ministerio Público que solicitara otra medida cautelar. Entonces, insistió en que justificada porque vivían en otros, como les comento, ¿no? Unos en el Estado de México, otros en la ciudad. Se debatió precisamente de que por el hecho de que ellos no tuvieran un domicilio en el lugar donde ocurrió el hecho, no era suficiente para que se impusiera una medida cautelar porque pues, se había acreditado el arraigo domiciliario, familiar, laboral y demás. Lo que decidió el juez fue fijar una garantía. La garantía sí estaba alta, eran 40,000 pesos. Entonces, ya al finalizar la audiencia, pues comentó que podían ingresar una audiencia para la revisión de la medida, pero pues ya la mayoría lo que hicieron fue pagar la garantía y demás. Este, Eso acá ya en el Estado de México, pero en el sur sí es más complicado, ¿no? Y también en algunos juzgados ya federales con cierto tipo de delitos es muy complicado y sí, a veces considero que el juzgador está presionado, ¿no? No tiene, como que siento que no tiene la libertad de resolver conforme a derecho, ¿no? Que a lo mejor tienen presiones o en ciertos delitos son más estrictos y demás. Porque sí cambia, o sea, cuando representas a una persona que está señalada por un delito
federal y que conoce cierto juzgado que por alguna razón es de interés, y es el trato diferente. Entonces, y digo, lo vemos en las mañaneras y demás, ¿no? De cómo cuando dan la libertad por alguna circunstancia, eh, se le ataca al juzgador cuando no conocemos las particularidades de cada asunto, ¿no? Entonces, nos dejamos guiar por lo que dicen los medios y no estoy diciendo que no exista corrupción, pudiera ser, pero no necesariamente siempre ocurre eso. Por mi parte sería todo. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, muchísimas gracias, maestro. Al parecer se disiparon todas las dudas, no tenemos ninguna otra aquí en la caja de texto. La verdad que fue una excelente plática, maestro, una excelente ponencia. Como bien lo dice, da para más, para pues entrar al fondo, ¿no? A lo mejor ya analizar de manera más pormenorizada el test de proporcionalidad en este aspecto, en cada una de sus gradas y bueno, ya hacerlo más extenso, ¿no? Ahorita la idea era pues tener justamente aspectos generales de estas medidas cautelares en el sistema acusatorio. Sin duda es un tema muy interesante. Y pues bueno, por aquí nos dan las gracias también, maestro, por su participación. Por ahí sin duda ya Gracias a no ustedes. llegarles el reconocimiento respectivo por su charla, maestro. Y pues bueno, ojalá más adelante podamos tener Sí, alguna con otra gusto. intervención, maestro. Gracias a ustedes Muchísimas por la gracias. invitación y gracias a ustedes por interactuar aquí en el chat. Gracias, Y maestro. Y para gracias también a los cerrarnos, que se hasta luego. conectaron en Zoom y en Facebook. Gracias a todos, Gracias, buenas tardes. hasta luego. Gracias, colegas. Por aquí les voy a Muchas gracias. compartir Buenas un tardes a banner quien todos. guste. Vamos a iniciar una capacitación en penal. Va a haber varios ponentes, por ahí hay varios de ellos ya los conocen. Y por si les interesa, por ahí nos pueden contactar, colegas. Va a estar con nosotros el doctor Eric Mejía Iglesias, el doctor Gerardo Campos Malagón, el doctor Manlio Hernández, la jueza María del Carmen Marquina y el doctor Guadalupe Mejía. Van a ser 5 módulos, colegas, de amparo, perdón, del sistema acusatorio, y en cada una de las etapas pues tendremos ponentes diferentes que son, todos son servidores públicos, jueces o ministerios públicos. Nuevamente, gracias a los que nos acompañaron en Zoom y en Facebook. Que tengan una excelente tarde, colegas. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por todo y al pendiente del curso. Saludos, Raúl, ahí estamos pendientes. Gracias, Sergio. Orly, muy amable, buenas tardes, hasta luego. Gracias, saludos a todos desde Pachuca Hidalgo, compañeros. Gracias, colega, excelente tarde.